En un pequeño pueblo llamado Verde Valle, vivía un hombre llamado Don Pedro. Don Pedro era conocido por su afición a fumar tabaco. Desde joven, había trabajado en las plantaciones de tabaco que rodeaban el pueblo, y había aprendido el arte de cultivar y curar las hojas. Don Pedro disfrutaba sentarse en su porche al atardecer, con su pipa de tabaco en la mano, observando cómo el sol se escondía detrás de las colinas. Para él, el tabaco no solo era un hábito, sino una tradición familiar. Su abuelo y su padre también habían sido cultivadores y consumidores de tabaco, y él estaba orgulloso de continuar con esa costumbre. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Don Pedro comenzó a notar que su salud se deterioraba. Empezó a toser con más frecuencia y se fatigaba fácilmente. A pesar de los síntomas, no podía imaginar su vida sin el tabaco. Un día, su nieta, Clara, quien había estado estudiando en la ciudad, regresó al pueblo para pasar las vacaciones. Clara era estudiante de medicina y estaba al tanto de los peligros del tabaco. Al ver el estado de su abuelo, se preocupó mucho. Abuelo, he leído sobre los efectos del tabaco en la salud. ¿Has considerado dejar de fumar? Don Pedro suspiró y miró a su nieta con una mezcla de ternura y resignación. Clara, he fumado toda mi vida. Es una parte de quien soy. Respondió él. Lo sé, abuelo, pero también sé que te quiero ver sano y fuerte. El tabaco puede causar graves problemas de salud, como cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas. Insistió Clara con preocupación en su voz. Don Pedro guardó silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Clara. Recordó a sus amigos del pueblo que habían fallecido prematuramente, muchos de ellos también fumadores de toda la vida. Comprendió que Clara tenía razón, aunque le costara admitirlo. Quizás sea hora de hacer un cambio, dijo finalmente, con una débil sonrisa. Con el apoyo de Clara y del resto de su familia, Don Pedro decidió dejar el tabaco. Al principio fue difícil, pero con el tiempo, su salud comenzó a mejorar. La tos disminuyó y recuperó parte de su energía perdida. Además, se sintió orgulloso de haber tomado una decisión que no solo beneficiaba su propia salud, sino que también daba un buen ejemplo a las generaciones futuras. Clara, viendo la mejoría en su abuelo, se sintió más motivada que nunca para continuar sus estudios y ayudar a otras personas a llevar una vida más saludable. El pueblo de Verde Valle continuó su rutina diaria, pero con una nueva conciencia sobre los peligros del tabaco, inspirada por la valentía de Don Pedro. La historia de su cambio se convirtió en un símbolo de esperanza, y de la capacidad de las personas para transformar su vida, sin importar cuán arraigados estén sus hábitos. Bienvenidos a este vídeo especial sobre el tabaco y su impacto en la salud. Estás en el canal de Glibrito, el León del Fuego. Hoy exploraremos la historia del tabaco, sus efectos positivos y negativos, y por qué sigue siendo un tema tan controvertido en nuestra sociedad. El uso del tabaco tiene una larga historia que se remonta a miles de años atrás. Los pueblos indígenas de América ya utilizaban el tabaco en rituales y como medicina mucho antes de la llegada de los europeos. Cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo en 1492, descubrió el tabaco y pronto fue llevado a Europa. En el siglo XVI, el tabaco se había popularizado en todo el continente, usándose en forma de cigarrillos, cigarros y tabaco de mascar. Durante los siglos XVIII y XIX, el tabaco se convirtió en una industria próspera. La invención de la máquina de cigarrillos en el siglo XIX permitió la producción masiva, haciendo que el consumo de tabaco se disparara. En el siglo XX, el tabaco alcanzó su apogeo. Los anuncios y la publicidad lo presentaban como un símbolo de estilo y sofisticación. A pesar de los numerosos estudios que demuestran los efectos negativos del tabaco, algunas personas todavía encuentran ciertos pros en su consumo. Una persona a la que entrevisté, le pregunté por qué fumaba. Ella respondió: fumar me ayuda a relajarme y es una manera de socializar con amigos. Además, para muchos, es una tradición familiar o cultural. Para algunos, el tabaco tiene beneficios económicos, proporcionando empleo a millones de personas en todo el mundo, desde agricultores hasta trabajadores de fábricas y vendedores. Sin embargo, los contras del tabaco superan con creces cualquier beneficio percibido. El tabaco es responsable de numerosas enfermedades graves. El consumo de tabaco es una de las principales causas de enfermedades pulmonares,
cáncer y enfermedades cardiovasculares. Los fumadores tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de pulmón, enfisema y ataques cardíacos. Además, el tabaco no solo afecta a los fumadores. El humo de segunda mano también pone en riesgo a quienes están cerca, especialmente a los niños y las mujeres embarazadas. La Organización Mundial de la Salud estima que el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año, una cifra alarmante que incluye tanto a fumadores activos como a pasivos. A nivel mundial, se han implementado diversas medidas para reducir el consumo de tabaco, como impuestos elevados, prohibición de publicidad y campañas de concientización sobre la salud. Las políticas de control del tabaco han demostrado ser efectivas. En países donde se han implementado medidas estrictas, hemos visto una disminución significativa en las tasas de consumo. El tabaco tiene una historia rica y compleja, y aunque algunos pueden encontrarle ciertos aspectos positivos, los efectos negativos para la salud son innegables. Es fundamental continuar educando y promoviendo alternativas más saludables para reducir su consumo. Y hasta aquí llegamos con el vídeo relacionado con el tabaco. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del tabaco y su impacto en la salud. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros y dar un like, también podéis dejar un comentario o pregunta. Os contestaremos enseguida. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, haz de tu bienestar una prioridad, mereces sentirte bien todos los días. Un abrazo.